dicho Quique al principio, parece que había una fusión. Llegamos al número 20, 20º sermón, ¿verdad?, de la serie del Sermón del Monte. Y si me acompañan al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 27 al 30, nosotros vamos a estar viendo hoy, desde el 27 al 28, pero vamos a leer lo que es esta parte del sermón para contextualizar todo lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar repasando también cómo fue el último sermón. Y así como hemos comentado al principio, así el sermón es titulado No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Y si me acompañan al versículo 27, vamos a leer, dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Dios mediante, estas 2 semanas, hoy domingo y el domingo que viene, si el Señor así lo permite, vamos a estar en estos 4 versículos. Hoy vamos a ver el 27 y el 28. Sobre todo referente al adulterio, al no cometerás adulterio, al 7º mandamiento que hemos podido leer anteriormente en Éxodo 20. Y sobre todo, hermanos, en el tema del adulterio, es un tema, ya hemos comentado aquí, ¿verdad? Hay temas que por uno mismo no elegiría en la vida. Me acuerdo cuando Quique iba a predicar, ¿verdad? El tema del anticristo dijo lo mismo y es un tema que por nosotros mismos nunca elegiríamos y diríamos, voy a predicar del anticristo, ¿verdad? Pues hoy pasa lo mismo. Por nosotros mismos nunca diríamos, bueno, vámonos a este pasaje, vamos a predicar sobre el adulterio, ¿verdad? Y esto es lo bueno que tiene la predicación expositiva, que los predicadores pues nos tenemos que aguantar, ¿no? Y gloria a Dios por ello, porque así cumplimos lo que dice Pablo, ¿verdad? Que prediquemos todo el consejo de Dios. Y predicar sobre el adulterio es predicar y enseñar todo el consejo de Dios, ¿verdad? Así que, sobre todo, ¿verdad? Nosotros vemos que en esta sociedad, en este mundo caído, en nuestros corazones caídos, hermanos, el tema del adulterio es algo que está en la base de nuestras vidas. Desde que un niño empieza a coger conocimiento, empieza en la edad o en el momento donde socialmente se conoce como adolescente, ¿verdad? Es algo que empieza a relucir en la vida de nuestros hijos, en la vida de muchos matrimonios. Es más, la estadística por el cual más se separan muchos matrimonios, como nosotros vamos a estar viendo también semanas posteriores, es a causa del tema del adulterio. Pero nosotros vamos a ver hoy realmente qué es el adulterio. ¿Qué es ese adulterio, verdad? Que está mencionando, que se menciona primeramente en Éxodo 20, en la ley, y que lamentablemente pues nosotros vemos hoy mucho a ciencia cierta en nuestra sociedad, en nuestra vida, día a día, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ver la base en la cual nosotros empezamos esta sección, ¿verdad?, de la ley del Señor y sobre todo desde lo que oísteis que decía el Señor. ¿Por qué? Porque todo va en relación, y esto lo dijo el Señor seguido, hermano, ¿verdad? Nosotros estamos exponiendo lo que el Señor enseñaba más abiertamente, pero el Señor esto lo leyó todo, o mejor dicho, lo dijo, lo predicó todo de corrido. Oísteis que fue dicho. Nosotros vamos a ver hoy que también hay un oísteis que fue dicho en el versículo 27, como vimos en el versículo 21. ¿Qué fue este oísteis que fue dicho? ¿Por quién fue, hermano? ¿Por la ley de Moisés o por los escribas y fariseos que estaban enseñando o estaban amoldando la ley a su condición? ¿Verdad? Este oísteis que fue dicho fue por los rabinos que habían transgiversado la ley del Señor y la estaban adaptando a ellos para que ellos pudieran hacer entender y sobre todo aliviar su conciencia que estaban cumpliendo la ley. Ese corazón fariseo, ¿verdad? Como adapta
La ley, como adapta la Escritura para que su conciencia pues pueda vivir bien, ¿verdad? Estuvimos viendo en el sermón anterior, el no matarás, cómo ya los fariseos, ¿verdad? Ellos no habían entendido de que el mandamiento de Dios iba y apuntaba, y la ley apunta a lo profundo del corazón. Ellos creían que si no habían matado, ¿verdad? Como estuvimos viendo, físicamente, ellos no estaban cometiendo homicidio desde su corazón, ¿verdad? Cualquiera que llame fatuo, racá, ¿os acordáis, no? ¿Verdad? Cabeza hueca, inútil, a su hermano, y su hermano aquí en el contexto es a cualquier persona, ¿verdad? Está cometiendo homicidio desde su corazón. Eso es donde está apuntando el Señor, ¿verdad? Por eso decíamos que todos somos asesinos en serie, hermanos. Tú y yo hemos matado siempre. Hemos estado asesinando y lamentablemente pues seguimos asesinando. Incluso decíamos que también la humillación, aunque no lleve palabras como fatuo, que no lleve palabras como cabeza hueca, inútil, porque son incluso palabras que no solemos usar, pero sí, en la humillación a la persona, esa humillación que se le puede hacer a alguien, que se quede humillado, ¿verdad? Es también cometer homicidio delante del Señor. Por eso nosotros vemos que la letra y el espíritu, eso nosotros lo vemos, que la letra es la ley, ¿vale? Eso suena muy fuerte. La letra es la ley. Y el espíritu, ¿verdad? Es el entendimiento para lo que fue hecho la ley. Nosotros, el otro día ponía un ejemplo y lo quería mencionar. Para los fariseos, lo que ellos entendían por la letra era todo literal. Tú, por ejemplo, si te vas a nada más que las letras, vas a decir, ay, mira, la palabra dice aquí fatuo y necio. Es decir, puedo llamar a cualquier persona fatuo y necio, no puedo llamarlo, pero cualquier otra palabra sí. Pero el espíritu de la ley nos enseña, ¿verdad?, el significado de la profundidad, de dónde apunta la ley, de dónde apunta lo que el Señor Jesucristo quería transmitir y predicaba y transmitía al auditorio y nos enseña hoy a nosotros. Lo que estoy tratando de decir es que si un fariseo condujera un coche y se ve un semáforo verde y se ve una persona cruzando, el fariseo no iba a parar. ¿Por qué? Porque el semáforo verde significa que tú debes de seguir. Pero el fariseo no había entendido que el semáforo estaba para proteger al peatón y al conductor, ¿verdad? Entonces lo que los fariseos no habían entendido es que la ley estaba también para protegernos, ¿verdad? Para protegernos. No solo para entender lo que el carácter de Dios, para que nosotros nos pudiéramos ver pecadores, sino también la ley es para que pueda ser un ayo para ir hacia Cristo y para proteger a su pueblo, para proteger. El Señor, a través de decir fatuo y necio, hermanos, nos está protegiendo, ¿verdad?, de no incumplir la ley del Señor. Por eso, nosotros vemos, la ley tiene, en primera instancia, el ver que somos pecadores. Pablo, que dice en Romanos 7, en la ley, dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Dice Pablo, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera. ¿Cómo conoció Pablo que era codicioso? Leyendo la ley. Pablo probablemente escuchaba en la sinagoga judía a los rabinos mencionar los mandamientos como el Señor primeramente dice, los oísteis, ¿verdad? Oísteis, no matarás, ¿verdad? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ay, pues Pablo seguramente estaba pensando y diciendo, yo soy un hombre justo antes de ser convertido, porque yo no he matado, ¿verdad? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ay, pues yo, la verdad que en eso estoy exento, porque yo no he cometido nunca adulterio, ¿verdad? Pero dice Pablo que yo conocí el pecado por la ley, dice Pablo, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pablo no tuvo el concepto, hermano, de ser codicioso hasta que no vio la ley en el 10º mandamiento, ¿verdad? Que la ley apuntaba a su corazón y decía, wow, esto no es como a mí me lo habían enseñado. Yo creía que por no matar
yo no era asesino. Si yo me mantenía fiel a mi esposa y no me llegaba a otra mujer, pues yo no estoy cometiendo adulterio. Ay, pero si yo soy soltero y no me he unido a ninguna mujer, no he fornicado. Y eso es lo que hacían los fariseos, hermanos. Los fariseos se iban por la noche a dormir y ellos decían, ay, mira, no he tomado el nombre de Dios en vano porque ya no lo llamo Yahvé, lo voy a llamar Jehová. Y eso es. Por eso en algunas traducciones dice Yahvé y en otras Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los fariseos cambiaron el nombre de Dios para no tomar el nombre de Dios en vano. Qué religioso, ¿verdad? Qué bueno era. Como es Yahvé, váyase que yo en vez de Yahvé lo diga Yahvé, con una B, por ejemplo, o le cambie la H, y esté tomando el nombre de Dios en vano. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no estaban entendiendo el espíritu de la letra, no estaban entendiendo el espíritu de la ley. No es como tú menciones a Dios, sino aquí en Andalucía estaríamos siempre mencionando el nombre de Jesús en vano. ¿Quién dice aquí Jesús? Termina un S, ¿verdad? Bueno, pues nosotros, los fariseos, si no hubiésemos tomado esto al pie de la letra, hubiésemos cambiado el nombre de Jesús por otro nombre para no tomar el nombre de Dios en vano. Pero los fariseos no podían ni entendían que no se refería a como tú lo mencionabas, sino en lo profundo de tu corazón. Realmente no amaban a Dios, ¿verdad? El inconverso no ama a Dios, odia su ley con toda su fuerza. Porque la ley, ¿qué es, hermano? El carácter de Dios. ¿Verdad? La ley, cuando Dios se revelaba en las piedras de la ley, en las tablas de la ley, era el carácter mismo de Cristo Jesús y nosotros en toda nuestra manera de vivir a causa de nuestro pecado odiamos esto mismo. Y por eso, hermanos, en el versículo 27 y 28 vamos a tomar la misma raíz, la misma forma que se deriva del mismo texto como lo hicimos en el sermón anterior. Primero, en el versículo 27, vamos a ver la interpretación rabínica, la interpretación de los escribas y fariseos del séptimo mandamiento. Y en segundo lugar, vamos a ver cuál es el alcance verdadero que enseña el Señor Jesucristo de este séptimo mandamiento. Y ahí es donde nos vamos a tirar en esta mañana, Dios mediante, más tiempo. Y por eso empezamos con la interpretación rabínica del séptimo mandamiento. ¿Qué dice el séptimo mandamiento? Hermano, no cometerás adulterio. Así lo dice, nosotros lo hemos leído, ¿verdad? En Éxodo 20 dice, no cometerás adulterio. Pero nosotros vemos que el Señor empieza aquí diciendo, oísteis otra vez que fue dicho. Esto llamaría a muchos, porque probablemente cuando el Señor empezó a decir esto, en el auditorio del Sermón del Monte, hermano, habría personas que dirían, espérate, sí, es que eso lo dice, ¿verdad? No cometerás adulterio, está así. Pero estuvimos hablando la semana pasada, en el sermón anterior, que sobre todo los fariseos eran expertos en amoldar un versículo a otro y hacer entender en el versículo principal a través de otro que no tenía nada que ver lo que estaba diciendo. Los fariseos estaban enseñando en la sinagoga que mientras tú no te allegaras a la mujer o al marido de otra persona, mejor dicho, que no sea tuyo o de otra persona, no estabas cometiendo adulterio, ¿verdad? Por eso el Señor primeramente empieza, oísteis que fue dicho. Una vez más el Señor no dijo, cuando el Señor mencionaba el Antiguo Testamento, lo que había escrito hasta en aquel entonces, ¿qué es lo que decía el Señor? ¿Cómo le dijo el Señor al diablo en el desierto? Escrito está, ¿verdad? Si el Señor hubiese querido cambiar algo de la ley, ¿qué hubiese dicho? Escrito está. No, pero oísteis que fue dicho por los rabinos en las sinagogas, no cometerás adulterio, ¿verdad? Y el tema sobre todo aquí, hermano, lo que no entendían los fariseos, que el problema del hombre no radica en sus manos, no radica en sus pies, ni siquiera en su ojo. El problema del ser humano, hermano, radica en nuestros corazones. Desde lo profundo de nuestros corazones es lo que ellos no entendían. Si tú no puedes ver eso, hermano, tú no puedes ser salvo. Si tú no entiendes que el problema radica desde tu corazón, tú no puedes ser salvo, te voy a decir por qué. Porque tú no has entendido que has violado la ley de Dios, todos y cada uno de los mandamientos. Porque ¿qué es lo que sí creían los fariseos?
y estos escribas, que estaban completamente cumpliendo la ley del Señor. Yo nunca he tomado el nombre de Dios en vano. Yo he amado al prójimo como a mí mismo. Es más, la gente aquí lo sabe, aunque me tocan trompetas, ¿verdad? Cada vez que yo voy a algo para que la gente se dé cuenta que yo estoy cumpliendo. Yo nunca he robado, ¿verdad? Yo nunca he matado. Yo nunca he adulterado. Pero ¿qué pasa con el 10º mandamiento, donde dice no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni los bienes materiales, ni el coche, absolutamente nada? Eso no es una obra activa, sino que eso sale y está en lo profundo del corazón. Cuando alguien no sabe o no puede codiciar, o sí puede codiciar, eso está en lo profundo del corazón. ¿No habéis pensado nunca, hermano, que ahora mismo, en el tiempo que nosotros estamos ahora, aquí en la IBG, hay personas en el infierno que nunca han cometido adulterio físico contra su mujer o contra su marido? Ahora lo hay, hermano. Ahora hay personas en el infierno que ya están eternamente bajo la ira de Dios, que nunca han matado a nadie físicamente, que nunca han cometido adulterio físicamente. ¿Pero por qué están entonces en el infierno, hermano? ¿Dios es injusto? ¿Dios condena al inocente? No, ¿verdad? Entonces, realmente lo que estos escribas y fariseos no podían ver es que desde lo profundo del corazón, en el tuyo y en el mío, hermano, decíamos la semana pasada que somos unos asesinos en serie, pues somos unos adúlteros en serie. Tú y yo, hermano, tú y yo somos unos adúlteros en serie, y eso nace desde lo profundo de nuestro corazón. Sobre todo, pasamos ahora, era muy brevemente, sobre todo vamos a pasar ya al punto 2, porque así era la interpretación rabínica de estos escribas y fariseos. Mientras yo no cometa adulterio físico, yo estoy exento de cometer este adulterio. Pero, ¿qué dice en el versículo 28 nuestro Señor Jesucristo? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermanas, cuidado de no tomarse este versículo al pie de la letra. Lo siento. No es solo para los hombres, sino también para las hermanas. El espíritu de la letra nos están enseñando la eficacia y lo que es el pecado en sí. No está diciendo, ay, mira, yo me libro. No, hermana, tú también codicias a un hombre desde tu corazón. Es lo que está enseñando. Por eso, el 7º mandamiento de Moisés no estaba prohibiendo únicamente el hecho de la unión física entre dos personas, cada uno, sino que no tenga cónyuge. Es decir, el adulterio es cuando una de las personas unidas es casada y se une físicamente a otra persona. Y la fornicación es cuando hay una unión sin que las dos personas se encuentren casadas entre sí. La fornicación es algo que hace el que es soltero sin que uno de los dos esté casado. Y el adulterio es cuando esa unión se lleva a cabo y una de las dos personas sí es casada. Entonces, nosotros vemos que a los escribas y fariseos se le habían pasado por alto el 10º mandamiento, hermano. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ellos automáticamente paraban el 7º mandamiento ahí y decían, no adulterarás, no adulterarás. Pero ya estuvimos viendo el peligro, hermanos, que es interpretar primeramente un texto fuera de su contexto. Aquí lo hicieron, hay un contexto. Sabemos que no había capítulos y versículos, la Biblia no se escribió, ¿verdad?, por capítulos y versículos, pero los fariseos deberían de haber leído un poquito más adelante, ¿verdad? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero, sobre todo, hermano, en el versículo 28, debemos primero de tener en cuenta que ¿quién es el que dice, pero yo os digo? ¿Qué autoridad tiene el que dice, pero yo os digo? ¿Quién era, hermano? El mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque no quiero pasar por alto el pero que yo digo, porque
cada vez que Dios habla, ¿verdad?, ejerce una autoridad máxima y eterna, que eso no puede ser antepuesto por nada. Nosotros vemos al final del Sermón del Monte, el Señor dice que todos se admiraban de él. Dice que cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Primeramente dice que se fascinaban de Jesús porque le predicaba, les enseñaba como quien tiene de autoridad. Se fascinaba de sus enseñanzas, de su doctrina. Y lo que está diciendo, y lo que nosotros vemos aquí, hermanos, es que Jesús no adquirió esa fama, ¿verdad?, porque contaba chistes bonitos, porque hacía reír a la masa, sino porque se admiraba de su doctrina. Y eso es lo que debe relucir, hermano. Y esta doctrina la mencionó el Señor. Este es el segundo ejemplo que pone. Son ejemplos, podría haber puesto en vez de no adulterarás, no robarás. Veamos el espíritu de la ley, no quiere decir que también me libro de no robar. Pero el Señor pone esta enseñanza aquí, el de no adulterará, ¿verdad?, porque apuntando al corazón del pueblo para que pueda ver realmente la importancia que tiene la palabra. Pero sobre todo, hermano, y no quiero dejar pasar por alto por esto, nosotros sabemos que ahora aquí en España, ¿verdad?, estamos viviendo un momento delicado. Estamos viviendo un momento muy delicado, ¿no? Hay mucha preocupación porque se están comentando cosas terribles, ¿verdad? Como, primeramente, ya se quieren adueñar de nuestros hijos, ya quieren inculcar doctrinas a nuestros hijos, ¿verdad? Pero, hermano, yo quiero comentar una cosa y no quiero dejar pasar por alto. ¿Son doctrinas de qué? De hombres. Una doctrina que sale desde el fondo del infierno. El decir que los hijos no le pertenecen a los padres, ¿verdad? Cuando dice la palabra que herencia, ¿verdad?, del Señor son los hijos, ¿verdad? Y el Señor ha depositado los hijos a los padres, no al gobierno, a los padres para responsabilidad en crianza, en sujeción en el Señor, ¿verdad? Lo que sí, hermanos, debemos descansar es que tenemos la palabra más segura. Tenemos la palabra del Señor, que esa sí es poderosa, la del gobierno no es poderosa, y cuando se estén chocando entre sí la doctrina del gobierno y nosotros teniendo la doctrina del que dijo, pero yo digo que es el Señor Jesucristo, descansamos, es que la palabra del Señor es eterna y es poderosa. Pedro dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Y qué pasa con esas dos cosas? La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Hermanos, los reinos, los reyes, los gobiernos, los presidentes pasarán, pero la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Pasarán estas doctrinas diabólicas, pasarán estos reyes diabólicos, pero la palabra del Señor fue viva y eficaz también con Nabucodonosor, hermano. Y si la palabra del Señor fue viva, y así lo ha prometido el Señor, va a seguir siendo viva. A pesar de lo que nos quieran adoctrinar, a pesar de la persecución que nosotros podamos recibir, el que dice, pero yo digo, seguirá diciendo, pero yo digo, porque la palabra del Señor es eterna y el adulterio seguirá siendo adulterio, porque así lo dice la palabra del Señor. El homicidio seguirá siendo llamado homicidio, por mucho que no quieran reconocer que están matando a niños desde el vientre de su madre. Así seguirá siendo llamado. El homicidio será siendo homicidio, ¿verdad? Aunque digan que hay personas mayores que tienen que morir, o personas que están muy enfermas que tienen que morir. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para decidir en la vida de nadie? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para decirle a nuestros hijos lo que está bien y lo que está mal? Si no es con la autoridad de la palabra del Señor. Hermanos, mientras nuestros hijos están en el colegio, esta exhortación empieza por mí fuertemente, hermano. El primero soy yo. Tira para allá, da la vuelta al mundo y viene otra vez a mí. Mientras ellos están siendo adoctrinados en los colegios por el gobierno, llegará un día que salgan de nuestras casas. Llegará un día que ya no tengamos esa potestad o autoridad sobre ellos. Ahí sí llegará. Y el mundo seguirá adoctrinándolo. Pero hermanos, tenemos el Evangelio que es poder de Dios. La física dice que un mar no se puede abrir. Eso no lo puede hacer nadie.
Ahí la sociedad no lo puede hacer nadie. Nosotros vemos que el poder de Dios puede abrir un mar, ¿verdad? Puede caer una plaga sobre un gobierno como hizo en Egipto, con Faraón. Y nosotros tenemos la palabra, que es poder de Dios, que es poder de Dios. Un versículo, vamos a mencionar un versículo a nuestros hijos. Vamos a mencionar versículos, ¿verdad? A los hijos de nuestros familiares, cuando tengamos la oportunidad. Vamos a hablar aunque sea 5 minutos, pero la palabra es poder de Dios para salvación. No fue revelada, hermanos, para catedráticos, para maestros. No fue revelada, ¿verdad?, para sabios. Es más, dice que aun profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios. Hermano, ¿tú has pensado alguna vez que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias van a estar delante del juicio de Dios? Y ahí su doctrina, su reino, todas las cosas van a caer por tierra, ¿verdad? Ellos que están diciendo ahora, no, el adulterio no es malo. El adulterio no es malo. Es más, si yo llevo ahora un hombre, ¿verdad?, en cuero, sin ropa, a un colegio, donde los niños van a poder tocarlo, no es malo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer o a un hombre para codiciarlo desde su corazón, ¿verdad?, para codiciarlo, está adulterando con él o con ella en su corazón. Estoy hablando con el espíritu de la letra, ¿verdad? Y tarde o temprano, hermano, ellos van a pagar la traición, la rebeldía, el adulterio que está haciendo contra un Dios santo. Oremos por ellos, hermanos, también. Denunciemos la verdad, debemos de hacerlo. Denunciemos la mentira, mejor dicho. Proclamemos la verdad, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y oremos por ellos también, hermanos. Oremos porque ellos van a estar delante de Dios y ahí no habrá vuelta atrás. Por eso, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y el Señor es la autoridad. Él no es un maestro. Hermano, Cristo ni siquiera es el mejor maestro. Él es el maestro. Cristo es el maestro que revelaba, ¿verdad?, quién es Dios, el Dios eterno. Por eso sabemos, hermano, así dice Pablo en 1 Corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermano, esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y por eso lo digo yo. Esto es lo que dice la Biblia. Y todo lo que sea guardar esto sobre la sociedad, sobre nuestros familiares, primeramente es tapar lo que el Señor ha revelado en sus santas escrituras. Así es. Y después es actuar con un odio terrible. Si tú no manifiestas esto y no defiendes esto, no estás actuando con amor. Actuar con amor es declarar lo que el Señor nos ha dejado. Dice que estos no heredarán el reino de Dios. Pero ¿a dónde van? Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermano, no lo digo yo, lo dice la Biblia, por eso lo digo yo. Y eso está escrito ahí, ¿verdad? Por eso, volviendo y siguiendo en el 7º mandamiento, ¿verdad? Muchos aquí pues, pueden estar pensando esto mismo desde lo profundo de su corazón. No estoy hablando de lo que tú me estás mostrando, lo que nos estamos mostrando uno a otro, o lo que yo te puedo estar mostrando. Estamos hablando de lo que dice la caja negra que hay en nosotros. ¿Qué es la caja negra? Nuestro corazón. Donde no hay secreto para Dios y donde toda la información está al descubierto delante de Dios, ¿verdad? Todas las cosas son manifiestas delante de Dios. Pero sobre todo, ¿no? El Señor, hermano, está apuntando ahí mismo a lo profundo de nuestro corazón. Para cometer adulterio no es necesario, hermano y hermana, cometerlo físicamente. Seas soltero, estés casado, ¿verdad? Estés comprometido,
puede ser que estés cometiendo adulterio desde lo profundo del corazón. Pero hermano, hay una cosa que mientras preparaba el sermón me llamaba así en la cabeza, y sobre todo, ¿no? Un soltero, ¿verdad? Sabemos que aquí en la IBG hay muchos, y sabemos que sobre todo, ¿no? Puede ser un error el pensar y decir, bueno, pero si yo soy soltero, ¿no? Pues yo no estoy cometiendo este adulterio, ¿verdad? Porque eso es para los casados. Pero volvemos a lo mismo, hermano, y tú no estás viendo el espíritu de la letra, sino únicamente está viendo la letra. Pero sabemos que, por ejemplo, puede estar diciendo, ¿no? Esto no es para mí, porque yo a mi mujer nunca le he sido infiel, o a alguna mujer. Dice que si mira, pero no, si mira también, ¿no? Algún hombre. No, hermana, esto también es para ti. Esto también es para ti. Pero sobre todo, ¿qué es lo que argumenta Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 2? ¿Da Pablo un mandamiento aquí? Antes de nada, quiero dejar esto muy claro. No, hermanos, es un mandamiento por lo que voy a decir, pero sí voy a dar ya una aplicación práctica a lo que se refiere a nuestro corazón. 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. Porque lo que está diciendo aquí el Señor, hermano, en el versículo 28, es que, hermano, hermana, cada vez que miras a un hombre o a una mujer para codiciarla en tu corazón, estás cometiendo adulterio. Y fijaos cómo dice el texto, dice, con ella. Con ella. Es decir, hermano y hermana, cada vez que tú miras a una mujer y a un hombre y lo codicias, para Dios tú ya has cometido el acto sexual. Tú ya has cometido el acto sexual. Desde que codicias, desde que aceptas ese pensamiento y miras a un hermano, a una hermana, a un amigo, una amiga, a quien sea, dice que ya lo estás haciendo desde tu corazón. Es más, que fijaos cómo dice el texto, con ella. Es decir, no es un pensamiento que tú desechas, sino que lo comete con ella. Pero dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 2, dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Que no es un mandamiento, repito, pero que cada uno procure casarse. Que cada uno procure estar casado a causa de ¿qué? De las fornicaciones, hermano. Porque el apetito sexual, el apetito y la codicia va a subir, hermano, porque estamos en un cuerpo que tiene esa necesidad, pero vas a mezclar esa necesidad con el pecado que mora en mí. Vas a tener esa codicia, ¿verdad? Y esa necesidad, pero va a ser mezclado con tu pecado. Hermano, ya dije que estos sermones solo se predican porque toca predicarlos, si no, esto sería imposible. Pero cada uno, lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo es que cada uno debe de hacer todo el esfuerzo posible para casarse, ¿verdad? Todos así, hermano, tenemos necesidad en nuestro cuerpo. Y a causa de la inconsistencia y abstinencia sexual, va a ser mayores las tentaciones para nuestros cuerpos. Y es así. Pero, hermano, yo hago una pregunta. ¿Y se puede garantizar en una persona, verdad? Tú mismo puedes garantizar que a causa de tu incontinencia no vas a caer en este pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo lo que está diciendo es que cada uno procure casarse porque somos seres humanos pecadores y vamos a tener debilidad. Y eso va a llevar también a que cada uno de nosotros, ¿verdad? Por esa incontinencia sexual, vamos a tener aún mayor tentaciones y aún mayor caída. A no ser que tengas el don de Pablo. A no ser que tengas el don de Pablo. Pablo dice, mejor os fuera quedarse como yo, pero mejor es casarse que quemarse, ¿verdad? Por eso, solo por mirar a una mujer codiciándola, estás cometiendo adulterio con ella en tu corazón. No estoy diciendo que un hombre casado y una mujer casada para nada no va a tener
estas tentaciones y no va a cometer este pecado, para nada. Pero sí va a ayudar, porque Dios sabemos que es un Dios de medio, y dijo que no es bueno que el hombre ande solo, ni la mujer, ¿verdad? Porque entre sí, ¿verdad? Dice que el amor cubrirá multitud de pecados, ¿verdad? Así que el que piense que esté firme, mira que no caiga. ¿Os acordáis el sermón de los mandamientos mayores y mandamientos menores? Cuidado, hermano, que no estéis haciendo de esto un mandamiento menor, porque digáis, no, yo en eso la verdad que 3 años, o 1 año, o 10 meses, no lo sé, o 40 años, o nunca me he casado, la verdad que esto para mí no ha sido un problema. Cuidado el que se crea que esté firme, que no caiga, ¿verdad? Así que incluso dice la Biblia de las Américas, lo dice así, dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga, ¿verdad? Pero yo voy a dar 4 aplicaciones, ¿vale? Recuerdo, no es un mandamiento, en el cual quizás haya muchos que no quieran acceder a lo que Pablo está aconsejando y está diciendo que se casen con toda la fuerza. Primero, puede ser por pereza, ¿verdad? Hay muchos que pueden decir, no, yo que estoy muy bien así como estoy, yo no quiero compromiso. Yo le doy la razón a Pablo. También, si alguien se quiere dedicar al Señor y tiene ese don, mejor es quedarse, ¿verdad? Es quedarse tal y como está. Pero, si realmente es por una pereza, mira, hermano, yo te digo, hermana, yo te digo que tú todavía no has entendido el Evangelio. Porque Cristo también estaba muy a gusto en el trono, podríamos decirlo así, creo que no es blasfemia decirlo, ¿verdad? Pero Él dejó su trono, ¿verdad? Dejó su gloria, dejó su reino para buscar a su esposa. Y hermanos, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué el Padre le entregó la esposa a Cristo? Para santificarla, ¿verdad? Para santificarla. Cada vez que lo que está haciendo entender Pablo aquí, que un matrimonio se santifican entre sí, así enseña en 1 Corintios 7, se santifican entre sí, y ese amor que hay entre cada uno de ellos va a llevar que sus tentaciones puedan ser mejor sostenidas a causa del matrimonio. Mejor, ¿verdad? Ese mejor es 2 que 1, porque si hay del solo, ¿verdad? Que se cae, ¿quién lo levantará? ¿Verdad? Y sobre todo, si es por esa pereza, hermano y hermana, ¿has pensado que puede haber aquí en la IBG hermanos y hermanas que están sufriendo tentación a causa de no tener un cónyuge? Por eso Cristo vino para santificar, ¿verdad? A la iglesia. Puede ser que esté diciendo, ay, es que no hay de mi tipo aquí en la IBG, ¿verdad? No hay nadie que me guste para estar diciendo, mira, hermano, no eres Brad Pitt, yo no veo aquí un Brad Pitt, hermana, ni tampoco eres Jesús Manuel Sánchez, hermana, tampoco eres, ¿verdad? No has ganado un premio de Miss España. Es más, deberíamos de orar para la persona que se ponga o que vaya a ser tu cónyuge, ¿verdad? Que se enamore de ti, ¿verdad? Porque aquí, que yo sepa, no hay nadie que haya ganado un premio de Miss Universo. Y sobre todo, hermano y hermana, debe de tener en cuenta que la esposa o el esposo no lo eliges tú. ¿Quién le eligió la esposa a Adán? ¿Dios? ¿O imagináis a Adán? No. Yo la quería rubia, con ojos azules, ¿vale? Y un poquito más alta que yo, un poquito más baja que yo. No me gusta. No, ¿verdad? Porque ¿cómo entiende el mundo el amor? A través de sentimientos y emociones. Y en el momento que dice, ay, es que no siento nada por ella, o no siento nada por él. No, son emociones que son engañosas en nuestro corazón. Y cuando se vaya esa emoción, ¿qué? Pues lo que está pasando, hermano. En el momento que se vaya esa emoción engañosa, vienen, ¿verdad? Lo que es los divorcios, las separaciones, porque no han entendido lo que es el matrimonio. ¿Dónde miramos nosotros, hermanos, para ver el matrimonio? En Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Qué vio en su esposa, en nosotras? Nada más que pecado, ¿verdad? Por eso el matrimonio, hermanos, eso también va para nosotros, para los casados, hermanos, es un amor incondicional que no depende de cómo sea tu mujer ni cómo sea tu esposo.
No depende, sino al matrimonio, lo que no entiende la sociedad en nuestro corazón caído, hermanos, que al matrimonio no se va para recibir, no se va con un casting, ¿verdad? Con una libreta diciendo voy a intentar encontrar, como por ahí se escucha, ay, es que yo quiero un hombre, yo quiero una mujer que me dé lo que yo pida, que me saque a comer, que me traiga un sueldo, que me queme, y te quemas, ¿verdad? Y te quema. No, hermano, el matrimonio se constituyó para cuando se vaya, para aportar incondicionalmente. Como así, hermano, Cristo Jesús nos amó a ti y a mí, aportando todo su ser, aportando su deidad, aportando su reino, aportando su gloria, aportando su vida y derramando su sangre en propiciación por nuestros pecados. Eso es, hermano, eso es. Y vino para santificarnos, hermano, vino para santificarnos. Para los casados, sigue diciendo Pablo, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y fijaos lo que dice aquí Pablo, lo que estamos hablando. Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermanos casados, hermanas casadas, si te separas de tu marido o de tu mujer y no accede al deber conyugal, tu marido, tu mujer va a ser tentado. Hermano, ¿crees sinceramente, conociendo la palabra del Señor, que cuando viene el butanero o cuando va por la calle y no va a sentir y va a tener tentaciones de parte de Satanás? Tu mujer es pecadora, tu marido es pecador. El hermano que tiene aquí sentado soltero es pecador. La hermana que tiene sentada soltera es pecadora. Y a causa de su incontinencia, Satanás va a tentar sobre nosotros. Cuidado el que se crea que esté firme, que no caiga. Sigue diciendo Pablo, si no leo esto sería injusto con el texto. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estar quemado. Hermano y hermana, ¿cuántas veces habéis visto, y ahora más en este tiempo, los hombres que no gustan el fútbol, ¿verdad? Le das al botoncito del teléfono, pones un periódico de fútbol y te aparece, ¿quieres chatear? ¿Verdad? ¿Cuántas veces así dices, oh, estoy aquí? ¿Verdad? Hermana, estáis viendo la televisión, estáis viendo la novela y de pronto te sale un anuncio, bro, y tú dices, no, apaga, ¿verdad? Y te entregan a decir, la sangre de Cristo tiene poder, pero no, dices, no, es mi corazón, ¿verdad? Que está dentro y está ahí, ¿no? Y es algo. Por eso Pablo se preocupa y dice que los solteros, a no ser que tenga el don de Pablo, si lo tienes, quédate como estás, dice mejor que sea Pablo. ¿Por qué? Porque vas a poder dedicarle mejor tiempo al Señor. Pero si no tienes ese don, hermano, tú y el Señor sabes si tenéis o no ese don. Dice que mejor es casarse que quemarse, ¿verdad? Y sobre todo, el cuarto punto es un consuelo a lo que están buscando, hermano, ¿verdad? A lo que, o mejor dicho, están esperando en el Señor. Si estás esperando un cónyuge en el Señor, te recuerdo que el Señor conoce tus debilidades y Él está al control de todo. ¿Estás esperando en el Señor un marido o una mujer? Hermano, hermana, estás completa en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No tenéis excusa, hermano y hermana, no tenéis excusa porque estamos completos en Cristo. Y sobre todo, después de haber dicho esto, por favor, hermano, esto lo he escuchado yo muchas veces, nunca digáis a un hermano en la fe, hey, tengo un familiar que está soltero y quizás te lo pueda presentar.
Perdón, hermanos, y lo he escuchado muchas veces en muchos lugares, que queréis casar a un creyente con una persona que odia la iglesia, que odia la palabra del Señor, que odia a Cristo y que odia a Dios, tú odias a tu hermano, no lo amas. Tú odias a tu hermano. Porque incluso lo he escuchado al revés, de decirle a familiares inconversos, mira, vente a la iglesia que tú necesitas ser un cristiano, cásate con uno de mis hermanos en la fe. ¿Sabéis lo que estáis haciendo? Hermano, tampoco queréis a vuestro hermano. Vaya a casar a un familiar vuestro, ¿verdad? Y eso es una emoción, parece que se hace por un buen acto. Pero hermano, estáis descuidando lo que primeramente cuando dicen no os unáis en yugo desigual. ¿Acaso, verdad, tiene relación la luz con las tinieblas? ¿Verdad? Y eso, hermano, sabemos que hay muchos hermanos que lo han hecho y han estado sufriendo ya toda la vida. Porque mientras tú vas a querer leer la palabra del Señor, Él va a querer apartarte de la palabra del Señor. Mientras tú vas a querer tener comunión con los hermanos de la iglesia, esa persona va a querer apartarte, ¿verdad? Entonces, sabemos que por no querer, hay un dicho, ¿no? Un clavo saca otro clavo. Cuidado con eso, hermano. Y por eso vemos, y sobre todo, ¿no? Que tengamos cuidado, porque la palabra, dice el Señor, dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y hermanas, y en esto debemos de tener mucho cuidado, porque dice el Señor en Mateo, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Cuidado, hermanas, hermanos, en la forma de vestir, porque hay de los que causan tropiezo. Y esto no estoy diciendo yo el domingo aquí en la iglesia, porque sí, tú te puedes poner hoy, no estoy diciendo que el que lleve pantalones va al infierno, ¿vale? Pero sí que cuidado por ay del que viene el tropiezo, porque puede ser que tú el domingo vengas para no causar esos tropiezos, pero de lunes a sábado te vistas de una manera y no estés entendiendo que estén cayendo otros hombres y están pecando contra el Dios que nosotros amamos. Están pecando y estamos dándole pie a la tentación y pie al pecado. Y sobre todo, hermano, yo ahora en el sermón anterior o en el oíste que fue dicho, si no me equivoco, mencioné que ya pasó la temporada, como dicen, de Navidad, ¿verdad? Y pasó que había muchas iglesias que estaban haciendo mucho teatro, ¿verdad? Pero me llama la atención, hermano, que he visto en varios lugares donde se han puesto y han hecho teatros de lo que representa la muerte de Cristo. Y he visto tropezar o querer hacer tropezar a causa de esto. Viendo a personas con 20 años, 22 años, hablo de hombres, de muy buen ver para muchas mujeres, y ponerse en el púlpito como si fuera Cristo sin camisa, enseñando sus pectorales, enseñando todo, ¿verdad? Para que eso cause que hermanos y hermanas caigan en este adulterio. Hermano, después no me extraña que muchas llamadas iglesias, entre comillas, haya adulterios. No me extrañas, no me extraña. No me extraña que vayan a iglesias, ¿verdad?, queriéndose coronar como el principal músico, como el principal pastor, como principal pastora, ¿verdad? Y después caigan en adulterio y eso sea aceptado en muchas iglesias. Vosotros sabéis que no hace mucho sufrí una pequeña persecución por hacer una denuncia pública de una iglesia de la línea, ¿verdad? Porque a causa de adulterios que habían allí, en Esperanza de Vida. Aquí dirán que denunciamos mucho, hermano, pero llamarnos la atención cuando no lo hagamos, ¿verdad? Y la Iglesia Esperanza de Vida, pues, intentó de que yo me callase la boca por algo que sí denuncié y que son adulterios que se cometen en muchas iglesias. Pero, hermano, viendo estas cosas, no me extrañan que se lleguen al acto físico. Y los que no llegan al acto físico, ¿cuántos son los que están adulterando cuando están viendo a personas, ¿verdad?, que no tienen nada que esconder, que parecen muchas veces vestimentas, que son pintadas más que la misma ropa, ¿verdad? Y están llevando a personas a que caigan en este pecado.
Por eso nosotros vemos que dice, pero yo les digo que cualquiera que mire con deseo, otra traducción, con codicia, con deseo a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Tal vez la circunstancia, hermano, le lleve a muchas personas y a vosotros también, que impidan llevar a cabo su deseo. Sea la reputación, sea que a lo mejor vaya a ser que pierda mi familia, pierda a mis hijos, pierda mi trabajo, pero ya cometerlo, no lleva al acto porque hay cosas, la moralidad para, pero en su corazón para Dios ya lo ha cometido. Por eso dice en 1 Samuel, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, ¿verdad? Y ya, hermano, para terminar, no puedo pasar por alto esto, porque nosotros nos tenemos que remontar sobre todo al huerto del Edén, hermano, que ahí, como sabemos, donde entró el pecado. Pero si yo preguntara cuando el Señor prohibió comer del fruto prohibido, ¿cuándo pecó Eva? ¿Verdad? ¿Cuándo pecó Eva? Efectivamente, cuando codició, ¿verdad? Cuando codició. No solo cuando comió. Cuando comió fue un acto de la voluntad. Cuando Eva ya comió, fue un acto de la voluntad. ¿Por qué qué es lo que le enseña el Señor, verdad, a Adán, y Adán le enseña a Eva? Que ese árbol era malo comerlo, ¿verdad? Era malo comerlo porque incumplía los mandamientos. Pero dice, en Génesis 3, versículo 6, dice, si no sabe Dios, le dice la serpiente, que el día que comáis, de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Esto qué es? Esto es la tentación. Viene la tentación, ¿verdad? ¿Y qué hace? ¿Qué hace Eva? Y de pronto, en el versículo 7, dice, y vio la mujer algo nuevo, que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Primero vemos que está el consentimiento. Consciente, ¿verdad? Dice que consciente, que ahora ve el árbol diferente de como lo veía. Y ahora luego, ¿qué? La acción pecaminosa. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo que antes era malo para los ojos de Eva, se convirtió en algo codiciable y agradó para sus ojos. Por eso, hermanos, primero viene el consentimiento de la voluntad, viene la tentación, mejor dicho, primero viene la tentación, luego viene el consentimiento de la voluntad. Entonces Eva pecó en el momento que codició el árbol. Ahí es donde pecó Eva. Codició, vio que el árbol, si Eva no llega a coger, porque le hubiese impedido algo, ¿verdad?, que hubiese pasado en ese momento, Eva ya había pecado, porque había codiciado algo que era malo. Dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, ¿verdad? Cuando vemos el pecado desde esta perspectiva, nos libramos de dos conceptos que pueden ser dañinos. Primero, hermano, un alivio a nuestro corazón. Quiero que veáis este esquema que se acaba de hacer, ¿verdad? La tentación de la serpiente, ¿verdad? El consentimiento y la acción de la voluntad. Primero, hermanos, debéis de entender, hay muchos hermanos que no saben diferenciar lo que es la tentación y el pecado. ¿Por qué? Porque si la tentación fuera pecado, ¿verdad?, nosotros veríamos que el Señor hubiese pecado. Da miedo hasta decirlo, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor fue tentado hasta tres veces en el desierto. Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que les aman, ¿verdad? Santiago no dice bienaventurado o el que soporta el pecado en sí, no, el que soporta la tentación, porque si fuese pecado no seríamos bienaventurados, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Nosotros pecamos cuando cedemos, hermano, a la tentación. Viene la tentación, ¿verdad? Y cuando accede a esa tentación, ¿verdad?, codicias y después la actuación es un fruto de lo que ya habita en tu corazón. Hermano, mientras
nos mantengamos luchando, no importa cuán fuerte sea la sugerencia del pecado, si no accedemos, no me sale la palabra, concedemos a la transgresión de la ley, ¿verdad? Por eso Santiago nos dice, bienaventurado el varón que nunca es tentado, sino que soporta la tentación. Y el otro extremo, hermanos, es un error pensar que ya que no hemos cometido el acto físico, no hemos pecado, que es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Hermanos, mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, estaremos luchando día a día, segundo tras segundo, contra nuestro cuerpo pecaminoso. Es algo que la tentación va a venir constantemente, ¿verdad? Pero somos responsables y ahora teniendo el poder del Espíritu Santo y sabiendo contra qué Dios pecamos, ¿verdad? De no acceder a la tentación. Y esto es una lucha constante, hermanos. Esto es una lucha que a veces parece que vamos a desmayar, ¿verdad? Desfallecer. Pero el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Hermano, tú no vas a derrotar el pecado, sino que Cristo ya derrotó el pecado. Por eso dice Romanos 8 que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hermanos, ese pecado lo venció Jesús también por nosotros, ¿verdad? Y aunque aún estén ahí resistiendo el pecado, como nosotros vemos en David y Goliat, David derrota a Goliat, los filisteos deberían de haberse entregado, pero ¿qué hacen? Salen huyendo, pero el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Dios sale corriendo detrás de ellos, hermano, sale corriendo detrás de los filisteos, porque como el pecado, aunque están ya derrotados, se siguen resistiendo. El mundo se sigue resistiendo, el diablo se sigue resistiendo, el pecado se sigue resistiendo, pero hermanos, Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Ahí es donde Cristo con su muerte, Él mató el pecado, ¿verdad? La muerte del pecado fue la muerte de Cristo. Y por eso, hermano, el pecado no es el pecado en sí que se comete, sino contra el Dios que se comete el pecado. Pero, hermanos, en primera instancia, cada vez que nosotros cometemos adulterio, cualquier pecado, nosotros así hemos estado toda la vida delante del Señor. ¿Habéis visto en Oseas, cuando el profeta Oseas dice, que le dice el Señor? Me dijo otra vez el Señor, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adultera, como el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman a tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Le dice el Señor al profeta Oseas, cógete a esa mujer que aunque adultera, ámala y cómprala y será tuya durante muchos días. Nosotros, hermanos, cuando éramos amados por Dios, cuando el Señor ya desde antes de la fundación del mundo nos había escogido para ser sus hijos, para que fuésemos la esposa de Cristo, ¿verdad? Nosotros estábamos adulterando en contra de Dios con el diablo, con el mundo y el pecado. Pero Dios nos entregó su mayor regalo, que es sus hijos, y fuimos amados por Él. Dice que el profeta Oseas compró a esta adúltera, dice, por 15 siclos de plata, un homer y medio de cebada. Hermanos, Cristo Jesús nos compró con su vida, nos compró con su sangre, ¿verdad? Dice, tú serás mía durante muchos días. Tómate esto para ti, hermano. Tú serás mía. Si tú eres la esposa de Cristo, tómate esto para ti. Tú eres la esposa de Cristo. Cristo te ha comprado eternamente. Aunque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, aunque éramos adúlteros para Dios, aunque no habíamos nada que el Señor pudiera ver en nosotros para amarnos, Dios Padre entregó a su Hijo para comprarnos y que ahora nosotros seamos la esposa eterna de Cristo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Cuando nosotros estábamos adulterando, éramos adúlteros, éramos prostitutas delante de Cristo.
Cristo nos compró con su sangre, nos hizo su esposa y Él pagó el precio que nosotros no merecíamos. Él, como un matrimonio, ¿verdad? Cuando se une. Con eso viene, como se conoce, bienes gananciales. Unen sus deudas y sus beneficios. Nosotros nos unimos en Cristo. Cristo se unió a nosotros con bienes gananciales, hermano. Nosotros tomamos los beneficios de Cristo y Cristo tomó nuestras deudas, ¿verdad? Para que ahora nosotros seamos su esposa amada y tengamos entrada al trono celestial, y tú y yo, que somos la novia de Cristo, la esposa de Cristo, así lo seamos eternamente. Gózate, hermano, gózate en Cristo Jesús. Vamos a orar.